Ni siquiera los faraones se atrevían a pronunciar sus nombres en vano. Desde el arquitecto del cosmos hasta la serpiente que busca devorar el sol, estos son los 10 dioses más poderosos que gobernaron el Nilo. Esto es, los inmortales donde las leyendas jamás mueren. Suscríbete y toma tu lugar en las filas de los mitos. Algunos los consideraban guardianes, mientras que otros veían su presencia como una fuerza arcana. Prepárate para descubrir las historias de estas entidades ancestrales que moldearon la existencia. Iniciamos nuestro conteo en el número 10, Apophis, la serpiente del vacío y el caos absoluto, la oscuridad que ansía devorar el tiempo. Apophis no es un dios en el sentido tradicional, es una fuerza antinatural, la encarnación del Isfet, el caos que existía antes de la creación, y jura devolver el universo a la nada absoluta. Mientras otras deidades representan la vida, la muerte o la justicia, Apophis representa la inexistencia. Apophis es el enemigo eterno de Maat, el equilibrio universal. Cada noche, cuando el sol declina, comienza una guerra de proporciones épicas en el inframundo. Esta batalla no es solo una leyenda, sino la explicación de por qué el mundo sigue girando. Apophis usa su rugido ensordecedor y su mirada paralizante para intentar detener la barca de Ra. Para los egipcios, el hecho de que el sol saliera cada mañana era la prueba de que el caos había sido derrotado. Una vez más, por el esfuerzo conjunto de los dioses. Si Apophis triunfara, la realidad se desintegraría, el Nilo se secaría y las estrellas caerían del firmamento. Él es el recordatorio de que la paz y la vida son estados frágiles que deben defenderse con una vigilancia incansable, pues la oscuridad siempre acecha en las fronteras de la creación. Para los antiguos egipcios, Apophis no era una amenaza distante o abstracta. Su furia se manifestaba físicamente en nuestro mundo. En este año 2026, y desde tiempos inmemoriales, se creía que los terremotos y los eclipses solares eran las consecuencias directas de su lucha contra Ra. Cuando la tierra temblaba, no se debía al movimiento de las placas, sino a los estertores de Apophis al ser herido por la lanza de Set o los cuchillos de los guardianes solares. Los eclipses eran momentos de pánico absoluto, interpretados como instancias en las que la serpiente, finalmente, lograba engullir el sol a plena luz del día. Durante estos eventos, los sacerdotes y toda la población realizaban ritos mágicos, gritando y golpeando tambores para ahuyentar a la bestia y ayudar a Ra a liberarse. Esta conexión entre el mito y los fenómenos naturales revela que Apophis era el rostro tras todo lo que los seres humanos no podían controlar. Prueba de que, bajo la superficie de la calma, palpita un poder destructivo masivo que solo la voluntad de los dioses y el orden social pueden contener. Pasando al número 9, conocemos al artífice de la humanidad. Hosenum, el alfarero divino y creador de las formas. El artesano que esculpió tu alma. Khnum es el dios de la creación en su sentido más físico y detallado, mientras otros dioses dictaban órdenes. Desde sus tronos celestiales, Khnum se ensuciaba las manos con la arcilla primordial. Representado como un hombre con cabeza de carnero y cuernos horizontales, su figura es la del gran arquitecto biológico del universo. El poder de Khnum reside en su habilidad para diseñar cada cuerpo humano y su correspondiente Ka, el espíritu o fuerza vital, antes de que ingresen al mundo. Según la tradición egipcia, Khnum reside en la isla de Elefantina, donde utiliza el limo fértil del Nilo para moldear a los niños en su torno de alfarero. No hay dos seres iguales porque Khnum dedica un cuidado absoluto a cada detalle, definiendo no solo la apariencia física, sino también las habilidades y el carácter de cada individuo. Él era el aliado indispensable de las mujeres en el parto y de las parteras, pues se creía que supervisaba que el molde se rompiera correctamente para permitir que el alma ingresara al mundo terrenal. Sin su labor silenciosa y constante, la rueda de la vida se detendría, dejando al mundo sin nuevas generaciones. Aunque conocido principalmente por su rol como alfarero, Khnum poseía un poder político y económico devastador. Él controlaba la crecida del Nilo. Se creía que el río se originaba en una caverna secreta bajo sus pies en la región de la primera catarata. Khnum
Tenía el poder de abrir o cerrar las compuertas del abismo, decidiendo si Egipto disfrutaría de una generosa inundación que trajera abundancia, o si el país sufriría años de hambruna extrema. Esta faceta es narrada dramáticamente en la famosa Estela del Hambre, que cuenta que, tras 7 años de sequía, el faraón Zoser tuvo que realizar ofrendas masivas a Khnum para que el dios permitiera que las aguas fluyeran de nuevo. Khnum es, por tanto, el creador de las formas en todo sentido. Moldea cuerpos humanos y moldea el paisaje de Egipto, recordándonos que la vida depende tanto de la chispa espiritual como de la inteligente. Gestión de los recursos naturales. Él es el Dios que nos enseña que el destino está en manos de quien controla la fuente. En el puesto número 8, teme al borde del río, Sobek, el señor de las aguas y fuerza indomable. El depredador que se convirtió en protector. Sobek es la personificación del poder más salvaje y visceral de la naturaleza. Representado como un hombre con cabeza de cocodrilo o como el animal mismo, este dios encarnaba tanto los peligros letales como las bendiciones que fluían del río Nilo. Sobek ocupaba un lugar central en la vida cotidiana de Egipto, pues la prosperidad del reino dependía de él. Se creía que el Nilo nacía del sudor de Sobek, vinculándolo directamente a la crecida anual, que fertilizaba la tierra. Aunque era un dios temido por su agresividad, también era invocado como sanador y escudo contra el mal. Su fuerza bruta era vital para defender a los justos. Textos antiguos mencionan que Sobek ayudó a Horus a recuperar los restos de su padre Osiris desde las profundidades del agua. Esta dualidad lo convirtió en un dios necesario, un guardián que usaba su naturaleza depredadora para mantener el caos a raya. En sus templos, como el de Kom Ombo, se criaban cocodrilos como seres sagrados, adornados con joyas y alimentados con las mejores carnes, simbolizando la conexión física entre el hombre y el poder divino del agua. Más allá de su culto oficial, existía una creencia popular, cargada de misticismo y peligro. Se decía que consumir la carne de un cocodrilo del Nilo permitía a un guerrero absorber directamente la fuerza bruta del dios. Esto no era un acto común de alimentación, sino un rito de transmutación. Quien lograba cazar y consumir al animal más letal del río, supuestamente adquiría la resistencia, velocidad y ferocidad de Sobek, volviéndose prácticamente invulnerable en el campo de batalla. Sin embargo, esta práctica era vista con ambivalencia. Por un lado, era el honor máximo de un cazador. Por otro, se consideraba un desafío directo a la soberanía del dios. Este canibalismo sagrado refleja la profunda obsesión egipcia con la transferencia de energía. Para ser un líder o guerrero invencible, tenías que ser capaz de asimilar la esencia del depredador supremo. Así, Sobek nos recuerda que la fuerza de la naturaleza no solo debe adorarse desde la orilla, sino que a veces debe integrarse en nuestro propio espíritu para sobrevivir en un mundo hostil. Llegando al número 7, el guardián de la balanza. Anubis, el señor de los umbrales y guardián de las almas, el guardián que decide tu destino eterno. Anubis es probablemente la figura más icónica y misteriosa del antiguo Egipto. Como maestro de la muerte, su rol no es el de un oscuro segador, sino el de un guía compasivo y un técnico supremo de la inmortalidad. Anubis es el protector definitivo de las necrópolis y el patrón de los embalsamadores. El de peces. Su función técnica era vital para la civilización egipcia. Él inventó el arte de la momificación para restaurar el cuerpo del dios Osiris, estableciendo el protocolo que permitiría a todos los hombres aspirar a la vida eterna. En el Salón de las Dos Verdades, es Anubis quien ajusta la balanza con precisión milimétrica. Su mirada penetrante evalúa la pureza del corazón contra la pluma de Mad. Si el difunto es atacado por demonios, durante su viaje, Anubis actúa como su escudo, guiándolos a través de los laberintos del Duat. Él no es un dios al que temer, sino el aliado más valioso que un ser humano puede tener al cruzar la frontera de lo desconocido, a diferencia de la cultura occidental moderna, donde el negro se asocia con luto, dolor y vacío. Para los antiguos egipcios, el color de Anubis tenía un significado diametralmente opuesto. El color negro de su pelaje no representaba la muerte sombría, sino el limo fértil del Nilo.
Este lodo oscuro era el sedimento que quedaba tras las inundaciones, lo cual permitía que la agricultura floreciera. Era la materia prima de la vida. Por lo tanto, Anubis era negro porque simbolizaba el renacimiento. Su piel era una promesa de que incluso en la oscuridad de la tumba existía el potencial para una nueva existencia. Al ungir los cuerpos con resinas negras y representar al dios en este tono, los egipcios no estaban celebrando el final, sino preparando la semilla del alma para germinar en el mundo espiritual. Anubis es el señor de la transformación, el alquimista que convierte la descomposición del cuerpo en la pureza de un espíritu eterno, probando qué es en el corazón de la oscuridad más profunda, donde la vida verdaderamente comienza. Llegando a la mitad, en el número 6, Thoth, el arquitecto del pensamiento y maestro de la magia, el dios cuyas palabras alteran la realidad. Thoth no es solo el escriba de los dioses, es la mente detrás del orden cósmico, el gran calculador que transformó el caos en matemáticas, lenguaje y tiempo. Thoth es el dios que domina la magia, la escritura y el cómputo del tiempo. Su intelecto es tan vasto que se dice que no solo inventó los jeroglíficos, las palabras divinas, sino que también calculó con precisión matemática la ubicación de cada estrella y planeta en el firmamento. En la mitología, él actúa como el mediador infalible cuando los dioses chocan. Thoth interviene con lógica para evitar la destrucción del mundo. Es responsable de medir el tiempo a través de las fases de la luna y mantener el calendario en orden, asegurando que las estaciones y la crecida del Nilo sigan su curso natural. Sin su intervención y su constante registro de la realidad, el universo perdería su estructura y volvería a la confusión primitiva. Más allá de sus deberes oficiales, circula una leyenda oscura y fascinante: la existencia del Libro de Thoth. Se creía que este no era un texto ordinario, sino un grimorio prohibido escrito por la propia mano del dios, que contenía solo 2 hechizos de poder aterrador. El primero permitía a quien lo leyera encantar el cielo, la tierra, el abismo y las montañas, otorgándoles la habilidad de entender el lenguaje de las aves, los peces y las bestias salvajes. El segundo hechizo era aún más ambicioso. Permitía a un mortal ver el sol brillando en la oscuridad de la noche y contemplar a los dioses en su verdadera forma. Sin embargo, este conocimiento tenía un precio devastador. Según relatos egipcios antiguos como la historia de Neferkaptah, aquellos que intentaron robar y usar este libro sufrieron tragedias inimaginables, pues Thoth castigaba severamente a los impuros que buscaban usurpar los secretos reservados para la divinidad. Este mito subraya la filosofía egipcia de que el conocimiento es la herramienta más sagrada y peligrosa que existe, una fuerza capaz de elevar al hombre a las estrellas o hundirlo en la más profunda de las desgracias si no posee la sabiduría para manejarlo. En el número 5, el protector más controvertido, Seth, el señor del caos y el defensor indispensable. Es posible que el asesino más odiado de la mitología sea, al mismo tiempo, el único capaz de salvar el universo de la aniquilación total. Seth es, sin duda, la figura más compleja y mal entendida del panteón egipcio. A menudo reducido al rol de villano, por el asesinato de su hermano Osiris, Seth no es la personificación del mal, sino del caos necesario. Como dios del desierto y las tierras extranjeras, Seth encarna todo lo que es salvaje e impredecible en la mentalidad egipcia. El orden, Ma'at, no puede existir sin un contrapunto que lo desafíe. Seth es esa chispa de rebelión y de exceso de fuerza física. Aunque fue combatido por Horus en una lucha milenaria por el trono, su rol dentro del cosmos era demasiado crucial para ser eliminado. Los antiguos egipcios lo temían, pero también lo respetaban profundamente. Los guerreros invocaban su nombre antes de la batalla, y los faraones de la dinastía ramésida lo adoptaron como su patrón, viendo en su ferocidad la energía necesaria para expandir las fronteras y someter a los enemigos. Seth es la tormenta que purifica el aire tras el calor, el fuego que consume para que algo nuevo pueda nacer. El aspecto más fascinante y heroico de Seth ocurre cada noche en la más profunda oscuridad del Duat. Mientras el mundo duerme, la barca solar de Ra debe cruzar el inframundo para asegurar el amanecer, enfrentando a Apophis, la serpiente del vacío que busca devorar el sol y sumergir al universo en la nada eterna.
Ni siquiera los dioses más luminosos podían sostener la mirada de la bestia sin sucumbir al terror o la hipnosis. Seth era el único ser con una voluntad lo suficientemente inquebrantable y una naturaleza lo suficientemente salvaje como para mirar a los ojos de Apophis sin parpadear. Armado con su lanza y su rugido ensordecedor, Seth se paraba en la proa de la barca para debilitar a la serpiente con su fuerza bruta y mirada hipnótica, permitiendo que la luz sobreviviera un día más. Este mito revela la gran paradoja de Seth, el mismo Dios que trajo la muerte al mundo de los hombres. Es el guardián supremo que evita que la existencia misma desaparezca en las fauces del caos absoluto. Sin su furia, el sol nunca volvería a salir, ocupando el puesto número 4, el heredero legítimo, Horus, el vengador del cielo y protector de los reyes. Imagina a un guerrero cuya mirada es capaz de encender el día y cuya furia define el destino de toda una nación. Horus no es simplemente una deidad con cabeza de halcón, es el símbolo definitivo del triunfo de la luz sobre las sombras, el heredero legítimo que desafió a la muerte y al caos para reclamar un trono que era suyo por derecho de sangre. En el antiguo Egipto, Horus no era solo un dios al que rezar. Era el espíritu mismo que habitaba en cada faraón viviente, garantizando la justicia y la protección de la humanidad bajo su vuelo eterno. Como Señor del Cielo, Horus representa el poder real legítimo y la autoridad divina. Tras el asesinato de su padre Osiris, Horus pasó su juventud escondido en los pantanos del delta, preparándose para la batalla más épica de la mitología, la lucha contra su tío Seth, el dios del caos. Este conflicto, que duró décadas, no fue solo una guerra de fuerza bruta, sino una batalla por el orden cósmico. Al ganar, Horus se convirtió en el unificador de las dos tierras, estableciendo el modelo de lo que un gobernante debería ser: un guerrero incansable, un estratega brillante y, sobre todo, un protector de su pueblo. Su figura es el escudo que separa la civilización de la anarquía, asegurando que la armonía prevalezca sobre el desorden. La magnitud cósmica de Horus es tan vasta que los antiguos creían que sus ojos eran literalmente las luminarias del mundo. Su ojo derecho era el sol y su ojo izquierdo era la luna. Se decía que cuando Horus cerraba ambos ojos, la oscuridad total se apoderaba de la existencia, sumergiendo al universo en el vacío. Durante su brutal confrontación con Seth, este último logró arrancarle su ojo izquierdo, la luna, rompiéndolo en pedazos. Sin embargo, el dios Thoth intervino para restaurarlo, dando lugar al Udyat o el Ojo de Horus, uno de los amuletos más poderosos de la historia. Este ojo restaurado no solo trajo la luz de vuelta a la noche, sino que se convirtió en el símbolo universal de la sanación, la protección y la integridad física. Horus no es solo el dios que lucha, es el dios que, incluso tras ser herido y mutilado, encuentra la forma de sanar y regresar más fuerte, enseñando a la humanidad que la verdadera victoria yace en la habilidad de reconstruirse a uno mismo frente a la adversidad. En nuestro top 3, el rey del más allá, Osiris, el señor de la eternidad y juez del destino. ¿Qué pasaría si tu entrada al paraíso dependiera de que tu corazón sea más ligero que una pluma? Esto no era una simple metáfora para los antiguos egipcios, sino la prueba definitiva bajo la mirada de Osiris, el dios que murió como un hombre para renacer como el juez supremo de toda la humanidad. Él es el pilar de la esperanza, la figura que transformó el terror de la muerte en la promesa de un nuevo y glorioso despertar. Osiris no solo gobierna el inframundo, es la encarnación de la justicia moral. Como señor del Duat, preside el Salón de las Dos Verdades, un escenario donde el tiempo se detiene y la verdad sale a la luz. Aquí el difunto debe enfrentar el pesaje del corazón. Osiris, con su piel verde, el color de la vegetación que brota tras la crecida y su cuerpo envuelto en vendajes de lino, observa en silencio. Él tiene la última palabra sobre quién merece la inmortalidad en los campos de Aru y quién debe enfrentar el olvido eterno al ser devorado por la temible Amit. Su presencia aseguraba que, sin importar el estatus social en la tierra,
Solo la rectitud del alma permitiría cruzar el umbral hacia la eternidad. El faraón que civilizó el mundo y conquistó el vacío. Antes de convertirse en el monarca del más allá, Osiris fue el primer faraón mítico de Egipto. Se dice que recibió un reino sumido en el salvajismo y, a través de la sabiduría y el amor, enseñó a los hombres la agricultura, el arte de la ley y la música. Fue un rey civilizador que gobernó en paz hasta que la envidia de su hermano Set llevó a su atroz muerte y al desmembramiento de su cuerpo en 14 piezas. Sin embargo, su verdadera leyenda comenzó con su caída. Su esposa, Isis, en un acto de devoción mágica, recuperó sus restos y, junto a Anubis, realizó el primer ritual de momificación en la historia. Al ser reensamblado, Osiris no regresó a la vida mortal, sino que trascendió a una existencia superior, convirtiéndose en el primer ser inmortal. Este hito cambió la historia para siempre. Por primera vez, la muerte no era el final, sino una transición. Osiris probó que el orden, Maat, siempre triunfa sobre el caos y que tras la oscuridad más profunda, la luz de un nuevo amanecer siempre aguarda a los justos. En el número 2, la luz que impulsa al mundo, Ra, el motor de la existencia visible. ¿Qué pasaría si el sol no fuera una estrella, sino un guerrero que debe morir y ser resucitado cada 24 horas? Ra es el dios que evita que el universo sea devorado por la oscuridad absoluta. Ra es la fuente primordial de toda energía biológica y el motor del Septepi, el principio de los tiempos. Su poder es dinámico y cíclico, basado en la constante transformación de la materia. No es meramente un símbolo solar. Es el gobernante que garantiza el flujo del tiempo y las estaciones, a través de su viaje en las barcas sagradas, la Manjet de día y la Mesaket de noche. Su importancia radica en que su movimiento evita que el cosmos regrese al estado gélido y estático del caos original, Nun. Su soberanía es ejercida a través del Ojo de Ra, una entidad femenina independiente que actúa como su brazo ejecutor y un arma de destrucción masiva contra cualquier rebelión que amenace el orden cósmico o Maat. A diferencia de otros dioses, el poder de Ra está sujeto a una vulnerabilidad biológica. Divina, nace como un niño al amanecer, alcanza la madurez al mediodía y envejece como un anciano al atardecer. Esta degradación lo obliga a descender al Duat, el inframundo, cada noche para regenerar su luz. En una batalla épica contra las fuerzas del vacío. Sin este proceso diario de muerte y renacimiento, el sol perdería la fuerza para iluminar la creación, haciendo de Ra el único dios que debe ganar su derecho a gobernar el universo cada 24 horas. Él es la voluntad que transforma el caos en orden a través de la constante combustión de su propia esencia divina. Ra es el fenómeno físico. Amón es el concepto metafísico. Ra es el rey del mundo visible, cuyo calor puede sentirse. Es pura energía en acción. Amón es la inteligencia invisible y el misterio oculto que diseñó las leyes que Ra debe ejecutar. Mientras Ra es la lámpara, Amón es la corriente eléctrica que la alimenta. Un aspecto profundo de su mitología es que Ra creó a la humanidad con sus propias lágrimas, vinculándonos directamente a su esencia química divina. Sin embargo, su mayor secreto era su nombre verdadero, o Ren, una vibración sónica que mantenía la cohesión de la materia. Según el mito de Isis, este nombre contenía el código fuente de la creación. Si alguien lograra extraerlo de su núcleo, Ra perdería su soberanía sobre los cielos. Además, siguiendo la rebelión humana detallada en el libro de la vaca celestial, Ra decidió retirarse al cielo, sobre el lomo de Nut, creando la actual separación entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres, dejando a su ojo como un guardián perpetuo que castiga la injusticia. Y finalmente, en el número 1, el supremo oculto, Amón, el poder absoluto e invisible. ¿Cómo derrotas a un enemigo que está en todas partes, pero no puede ser visto? Amón no era solo un dios, era la fuerza invisible que mantenía los átomos del universo egipcio unidos. Amón representa la cima de la teología egipcia, debido a su naturaleza abstracta. A diferencia de las deidades vinculadas a elementos físicos, Amón es el aliento de vida, la energía primordial que permite el movimiento.
Es un dios autocreado, el Septepi que emergió del caos de Nun antes de que el tiempo comenzara. Su poder se manifiesta como aquel que permanece en todas las cosas. Teológicamente, Él es el uno único que se convierte en millones, siendo todas las demás deidades extensiones de su voluntad. Es el motor de Ma'at, el orden universal, responsable de que las estrellas sigan su curso y de asegurar que los ciclos biológicos no se detengan. Sus decretos eran la ley física de la existencia. Se creía que su aliento mantenía el cielo separado de la tierra para evitar el colapso del mundo. Su soberanía era cósmica. Durante el Reino Nuevo, él era el eje de la civilización, influyendo en la política y la guerra desde las sombras del misterio. No era un dios de acción física, sino de voluntad inmanente. Su presencia invisible determinaba el destino de los reinos. Él es la inteligencia que precede a la materia, el arquitecto que diseñó las leyes de la realidad antes de que la luz existiera. Amón es la causa incausada que sostiene el tejido de la realidad desde lo imperceptible. Su voluntad es la gravedad de los mundos y la chispa de la conciencia. Es la fuerza en el espacio y el susurro que guía el corazón, existiendo simultáneamente en el plano físico, el duat y el caos primordial sin perder autoridad. Su nombre significa el oculto. Los egipcios creían que su cuerpo estaba hecho de lapislázuli divino, vibrando a una frecuencia invisible al ojo humano. Él se habló a sí mismo hasta la existencia a través del grito del gran cacareador, una explosión que inició la vibración de la materia. Podía manifestarse como una serpiente invisible protegiendo el huevo del mundo del caos. Su identidad era un enigma, incluso para los dioses antiguos, quienes lo llamaban el dios sin rostro. En Tebas, se advertía que pronunciar su nombre secreto desintegraría la realidad, por lo que se usaban epítetos en su lugar. Su sombra era la noche, y su aliento el viento del desierto. Su verdadera forma era energía de luz negra, perceptible solo por el alma liberada del cuerpo. Sus sacerdotes usaban cantos a frecuencias específicas para conectar con su vibración invisible. Su poder no tiene límites geográficos o temporales, siendo el único Dios que no puede ser destruido ni olvidado. Mientras exista el aire, Egipto es eterno. Pero estos mitos son solo el comienzo. Si disfrutaste este conteo, deja un like y suscríbete para más misterios. ¿Cuál de estos dioses es tu favorito? Ahora, si estás listo para más escala, haz clic aquí para ver nuestro top 10 de los gigantes más poderosos de la mitología.